pasamos a la segunda de las clases que nos está dictando, que está impartiendo el profesor José Antonio Alonso. Querido José Antonio, cuando quieras, y de verdad muchas gracias. Hoy estamos menos que ayer por unas u otras razones, pero muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias también, José Luis, y gracias a todos ustedes por estar aquí en esta segunda sesión. Como para los que no hayan podido estar en la sesión de ayer, en la sesión de ayer lo que tratamos es de limitar el problema de la pobreza infantil y justamente porque sabía que muy probablemente una parte del público que estuviese hoy podía ser que no hubiese podido seguir la sesión de ayer, voy a comenzar haciendo un pequeño balance de algunas de las cosas que vimos ayer para a partir de ahí comenzar el recorrido más propio de hoy. He de decirles que el tema en el que vamos a centrarnos hoy, después de haber visto la delimitación de la pobreza, es algunos factores especiales de riesgo. Veremos particularmente 4 que voy a anunciarles. Y sin duda es una selección de los posibles a tratar que viene limitado en su número, lógicamente, pues por el tiempo de una conferencia razonable. Ayer yo creo que llegamos a la conclusión de la especial gravedad que suponía la pobreza infantil, en el sentido de desechar la idea simple de que la pobreza infantil es simplemente un segmento más de la pobreza y, por tanto, homologable al resto de pobreza. Y una de las cosas que pretendimos señalar es que no, que la pobreza infantil tenía una especial gravedad y esa gravedad la asociamos fundamentalmente a 3 factores. El primero de ellos es a la intensidad de la pobreza, es decir, que hay más niños pobres respecto a la población de niños y niñas que adultos pobres en relación a la población de adultos, por decirlo así. Es decir, en términos relativos, la pobreza castiga más a los niños, en parte también porque las familias más pobres tienen más niños y, por tanto, y los países más pobres también tienen un peso mayor de la población inferior a los 18 años dentro de su población total. El segundo rasgo por el que pensábamos que era importante la pobreza, que la calificaba como de especial gravedad, es por sus efectos de largo plazo. Es decir, no solo afecta al momento en donde se padece las carencias con las que identificamos la pobreza, sino que al afectar al proceso de formación de la persona en años que son cruciales para su salud, para su desarrollo físico, psicológico, cognitivo, etcétera, eso tiene trascendencia después para la vida madura de esa persona y, por tanto, digamos, deja una herencia que en muchos casos es muy difícil de revertir. Y la tercera razón por la que identificamos la pobreza como de especial gravedad era porque, de alguna manera, nos interpela directamente, porque es una pobreza derivada, digamos, de nuestra ausencia de responsabilidad respecto a los niños, porque los niños en esas edades son poblaciones tuteladas. Por tanto, la responsabilidad de la pobreza no está en quien la padece, muchas veces no está nunca en quien la padece, pero en este caso claramente, sino en la desatención de nuestras responsabilidades y, por tanto, como sociedad y como adultos. Y, por tanto, digamos, nos tiene que interpelar de manera más severa. Veíamos muy rápidamente las cifras, las recuerdo para los que particularmente no estaban ayer. Si ustedes ven la pobreza de ingreso, con $1,90 de gasto diario, población que no llega a ese umbral, teníamos 356 millones de niños y niñas que nutren ese colectivo de pobreza extrema, ¿no? Y ese colectivo supone el 17,5% de la población de niños. En términos del total, no solo de niños, sino de adultos, son 710, y esos 710 son el 7,9% de la población total. Por tanto, quiero decir que la intensidad de la pobreza es el doble en los niños que en los adultos. Y además también nos está diciendo que aproximadamente la mitad de los pobres del mundo son niños.
356 sobre 710. Si las líneas de pobreza fueran 320 o con $5, pues ven ustedes ahí las cantidades, serían 845 millones de niños pobres o 1.351 millones de niños pobres, ¿no? Que a su vez suponen el 41,5 o el 66%, es decir, casi la mitad de los niños, 4 de cada 10, serían pobres por debajo de $3 y prácticamente 2 de cada 3 niños son pobres por debajo de $5,5 diarios de gasto. Esta era una de las conclusiones. La segunda conclusión importante, la caracterización, tenía que ver con dónde estaban las causas y por unas características que no voy a reproducir ahora porque el día de ayer nos dedicamos a verlas, veíamos que había causas que nos remitían al entorno social de los países con debilidad institucional básica, países con una baja nivel de desarrollo y por tanto de baja política social, o países en donde existía clima de violencia, pues abundaba más la presencia de pobreza infantil. El entorno familiar era un segundo grupo de factores, familias numerosas, de un solo monoparentales, familias de bajo nivel educativo de los progenitores o familias instaladas en entornos de difícil acceso, pues eran especialmente afectadas por pobreza infantil. Y después había algunas causas asociadas directamente a los niños y niñas. Particularmente las discapacidades, por ejemplo, son un factor severo, discapacidades severas son un factor también de pobreza importante, el bajo nivel de salud o el bajo nivel educativo también se asocian a la pobreza. Y esto tenía consecuencias en muy diversos ámbitos. Veíamos en el ámbito del desarrollo físico y psicomotriz, en el desarrollo emocional, en el sentido de estigma y de falta de reconocimiento social, etcétera, etcétera. Por tanto, una consecuencia muy plural. Si esto lo traducimos y lo vemos no solo en relación con el ingreso, sino con otros factores de carencias básicas, pues aquí tienen ustedes, y ya sí empiezo el recorrido que es totalmente nuevo respecto a ayer, aquí tienen ustedes lo que podríamos llamar las situaciones de riesgo, el cuadro, por decirlo así, de los horrores en relación con pobreza infantil, ¿no? Donde están cuantificados de una manera, en algunos casos, muy aproximativa, porque no se tiene cifras exactas y, por tanto, hay que tomarse las cifras con una cierta distancia, los niños y niñas afectados a nivel mundial por cada uno de los elementos que están señalados en el cuadro. Ya he hablado de la pobreza de ingreso, la pobreza multidimensional es la colección de carencias relacionadas fundamentalmente no solo con los ingresos, sino con medios de vida básicos, incluida la educación, las condiciones del hogar, etcétera, etcétera. Y vemos que bajo la pobreza están 520 millones de niños, pero bajo la pobreza severa de este tipo están 288 millones. Y tienen ustedes, que no voy a repetir las cifras porque las tienen delante, pero otros rasgos con los que se aproximan normalmente situaciones de carencias básicas de los niños. La baja estatura en relación con la edad, que es un modo de medir también los problemas nutricionales de los niños en las primeras edades. Los niños huérfanos, los niños que son víctimas o niñas víctimas de la violencia sexual, los implicados en trabajos de riesgo, ven ustedes en todos los casos las cifras, repito, aproximativas. Los discapacitados, los que están fuera de la escuela en la enseñanza primaria, estando en la edad de la enseñanza primaria, los que nutren la población de refugiados y de desplazados, víctimas de violencia en el seno de su país o a nivel internacional, los que están viviendo en instituciones y por tanto han tenido que ser recogidos respecto al entorno familiar por carecer la familia de las condiciones para atenderla, las víctimas del tráfico humano y finalmente los niños asociados a grupos armados. Ven ustedes, por tanto, que hay una relación muy amplia de problemas que asociamos a la pobreza. Nosotros nos vamos a referir a 4 concretamente, pero antes de referirnos a esos 4, quisiera
introducir un matiz en este tipo de presentación. La quise hacer porque me parece que es bueno que vean ustedes las cifras de las que a nivel internacional más o menos la mayor parte estamos de acuerdo que en ese orden de magnitud, no con la cifra exacta, pero sí en ese orden de magnitud se dimensiona el problema. Pero sí quisiera hacerles ver algunas limitaciones que tiene el tratar la pobreza desde una perspectiva exclusivamente de un problema específico. Y para mí las limitaciones que tiene ese enfoque tienen que ver con estas tres debilidades básicas. La primera tiene que ver con la propia comprensión del problema. Cuando nosotros hacemos esta relación, hay la tentación de pensar que cada uno de ellos es un problema que afecta a una población definida. Cuando lo que sucede en la realidad, y por eso hago esta llamada de atención, cuando lo que sucede en la realidad es que ese tipo de factores de riesgo se superponen. Es decir, que es la misma población, qué sé yo, refugiada, la que está en parte en la calle, que es la misma que tiene discapacidades en algunos casos porque viene con heridas de guerra en la zona de donde proviene, o es la misma que está, qué sé yo, fuera del hogar y atendida por instituciones. Por lo tanto, no son problemas disjuntos que nos van definiendo colectivos, sino que de alguna manera son problemas que hay que verlos en su totalidad, muchas veces interactuando entre ellos. La segunda riesgo que tiene esta presentación así de los problemas uno por uno es que asociemos la situación de los niños a situaciones de estigma vinculados a cada una de esas manifestaciones que antes he tratado de hacerlo ver. Y además de que veamos en cada uno de los casos a los niños como víctimas individualizadas y no como, digamos, parte de una sociedad que está... Pensemos, por ejemplo, en los refugiados. La mayor parte de los refugiados, niños refugiados, son parte de poblaciones y familias que están también refugiadas, ¿no? Entonces, lo tenemos que ver en el conjunto de la interacción social y no exclusivamente de manera individual. Y después yo creo que hay un sesgo en el enfoque, y esto me preocupa por los temas que voy a tratar después, porque hay una tendencia, al menos es mi percepción, una tendencia a que la comunidad internacional y particularmente los medios de comunicación traten más acusadamente aquellos problemas de la infancia, de pobreza infantil, en donde les es más fácil identificar culpables. Pensemos, por ejemplo, en los problemas de la trata, ¿no? Es muy claro, repugna a la sociedad y tenemos muy claramente identificados un culpable al que echar la culpa, al que, digamos, cargar con nuestra responsabilidad moral. Y en cambio tendemos menos a ver los problemas estructurales que están detrás de la pobreza y que no tienen clara identificación de caras ni de culpables porque es parte del sistema y de una lógica del sistema en donde este tipo de problemas no se ha atendido debidamente. Entonces, me interesa llamar la atención sobre estos tres aspectos porque me parece que de lo contrario podríamos en el recorrido que voy a hacer ahora sacar una conclusión que al menos yo no quisiera acompañar en esa conclusión. Y hay una segunda idea que va a estar presente en todos los cuatro temas que tiene que ver con algo que ya ayer comenté y es la capacidad de agencia de los niños y niñas. Muchas veces también esta visión de los niños en relación con problemas específicos nos tienden a situar al niño como víctima o a la niña como víctima pasiva, ¿no? De la trata, un niño de guerra o cualquier otra de las circunstancias. Y yo creo que son, desde luego, víctimas, indudablemente, ese componente lo tienen, pero también en muchos casos tienen capacidad de agencia, es decir, han tomado decisiones, y es importante para tratar estos problemas entender cómo han tomado esas decisiones. Esta es mi consideración básica. Y ya ayer les anticipaba que a quien no lo hayan visto, para entender este problema de la agencia de los niños, yo aconsejaría que se viese esta película que está ahí señalada, ¿no? Cafarnaum, que es una película dirigida por Nadine Labaki, que es una película que se produjo en el 2018, libanesa, que se presentó al Festival de Cannes y tuvo una ovación de cerca de 15 o 20 minutos del público y de la crítica. Fue muy bien recibida, es una película verdaderamente impresionante, ¿no? Y nos cuenta la historia de un niño, Zaid, que de 12 años, ayer no me acordaba de la edad, sabía que estaba por ahí por ese entorno, pero miré las notas y es un niño de 12 años que vive con su familia y es un niño que
forma parte, digamos, del mecanismo de obtención de recursos para la familia. Una parte de los recursos de la familia provienen de comprar a través de recetas falsas un medicamento que actúa como droga, que pasan pulverizada en la ropa a los drogadictos de la cárcel. Esa es una parte de las rentas familiares, y además trabaja con un comerciante repartiendo. Pero además de hacer esas tareas, digamos, que son las que le impone el padre y la madre para obtener rentas en casa, el niño tiene una vida propia y hace sus propios mecanismos, en primer lugar, de obtención de ingresos y de reparto, de un cierto criterio de justicia en lo que obtiene en esa actividad de reparto respecto al resto de la familia, que no es tan bien atendida por sus padres, o él piensa que no está atendida, entre otras, de su propia hermana, a la que defiende como se siente, digamos, responsable como varón de su propia hermana, y trata de defenderla hasta el final. Y trata de ocultar el hecho de que la hermana, y perdonen que haga este recorrido, pero es para que vean todo lo que intenta este niño para tomar decisiones y hacerse protagonista de su propia vida a los 12 años. Trata de, cuando su hermana tiene la primera menstruación, trata de ocultarla porque teme que su padre la venda. Sus padres la vendan justamente al comerciante que él trabaja. La terminan vendiendo, y él, disgustado por no haberla podido proteger, se va de la familia y lo recoge una etíope, creo recordar que era, etíope refugiada que está en el Líbano y que tiene una niña pequeña, un bebé, y lo acoge porque lo encuentra en la calle. Y entonces él pasa el resto de unos días viviendo con esta refugiada, pero esta refugiada necesita actualizar su situación porque está de manera irregular y trata de conseguir los papeles, no lo consigue y la detienen. Entonces el niño se convierte en el padre y la madre del bebé, con el que no tiene ninguna relación, pero es el bebé de aquella persona que lo había acogido. Y se dedica a cuidar a este niño, llevarlo, tratar de obtener la leche para que pueda sobrevivir. Y finalmente la hermana, en una de estas que vuelve él a su casa, se entera de que su hermana ha muerto con el primer parto como consecuencia de ese matrimonio prematuro, ¿no? Una niña todavía muy jovencita y que muere. Y entonces el niño toma la venganza de una decisión familiar que no debía haberse producido y mata a lo que era antes su antiguo jefe y que ahora era el marido de la hermana vendida a esa familia. Y termina en la cárcel. La película empieza así, el niño en la cárcel haciendo justicia porque pone una denuncia contra sus padres simplemente por haberlo tenido y no haber cuidado de él. Entonces, lo que yo les quiero trasladar con esta película es que toda esta película, que es una película que merece la pena ser vista, pero sobre todo lo que nos cuenta es el caso de muchos niños que buscan sus propias condiciones de vida en un entorno de enormes restricciones. Son víctimas, pero también son actores, y hay necesidad de entenderlos. Actores que a veces cometen errores, lógicamente. Este niño mata y está en la cárcel, a pesar de tener 12 años, condenado en 5 años, por haber matado a una persona. Hay otros que lo que hacen es enrolarse en un grupo armado. Cometen errores, pero son parte de procesos de decisión que toman también los niños, o emigran en condiciones inseguras. Entonces, creo que esto es muy importante para atender adecuadamente los problemas. Los problemas que voy a tratar de recorrer muy rápidamente son los niños y los conflictos armados, los niños que viven en la calle, las víctimas de explotación y violencia sexual y los niños migrantes. En primer lugar, respecto a los niños y los conflictos armados. Para empezar, tenemos que partir de un punto básico, y es que los conflictos armados han cambiado su naturaleza respecto al pasado. En el pasado, fundamentalmente, los conflictos eran producto de enfrentamientos entre ejércitos regulares y hoy, y en muchas ocasiones, entre estados, ¿no?, que tenían sus ejércitos regulares. Pero hoy la mayor parte de los conflictos son de los dos tipos, el segundo y el tercero, no conflictos entre estados, sino conflictos entre actores no estatales.
e incluso conflictos unilaterales, grupos guerrilleros o terroristas que actúan, digamos, ejerciendo la violencia por una parte exclusivamente de la caracterización de la guerra. Y este tipo de conflictos entre actores irregulares, no estatales, son conflictos en donde la población civil padece de una manera mucho más aguda la violencia, en muchas ocasiones porque es rehén de esos grupos en conflicto. Y además son conflictos que normalmente no se sujetan a la normativa internacional, a la regulación internacional de las condiciones en las que se puede desplegar una guerra. Las cifras son muy claras. En la guerra de 1914, en la Primera Guerra Mundial, se estima que aproximadamente las víctimas civiles, las estimaciones nos hablan de 6%, pero yo creo que que podríamos suponer que son menos del 10%, para no ajustarnos a esa cifra. Quiere decir que de cada 10 víctimas, 9 formaban parte de ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial ya fue mucho más equilibrada. Hubo víctimas, 60% víctimas militares y un 40% de víctimas civiles. Pero es que ahora en los conflictos actuales, las víctimas civiles son el 80 y el 90% en algunos casos respecto a las víctimas estrictamente militares. En parte porque hay esa utilización de la población civil. Y los niños son especialmente utilizados en como parte de ese ejercicio por dos motivos. Uno, porque siembran más terror, y es una de las cuestiones que se persigue cuando, digamos, la violencia se ejerce sobre los niños, ¿no? Porque, digamos, conmueve mucho más a la sociedad y consiguen el efecto deseado de aterrorizar y a imponer su fuerza en el conflicto. Entonces, en muchas ocasiones se utiliza el bombardeo de escuelas, el bombardeo de hospitales, que está prohibido por las leyes internacionales, o el rapto de niños como un mecanismo de amedrentamiento, debilitamiento del enemigo en este tipo de conflictos. Y es claro que además la implicación de los niños en estos conflictos no solo se produce como víctimas, que es a lo que me estoy refiriendo fundamentalmente, víctimas directas, porque tienen heridas del resultado de la guerra, son afectados por la guerra directamente o indirectas, porque simplemente se cierran escuelas, se cierran hospitales, o las familias quedan desestructuradas o cualquier otra circunstancia. Son también, en muchos casos, instrumentos de la guerra. Los grupos que existen en Nigeria de rapto de niñas para el servicio de las bandas armadas es una forma de instrumentación. En algunas ocasiones no solo esto, sino también se les implica directamente en el conflicto. Y eso son la parte de niños, digamos, que son parte del ejército. A veces para operaciones directamente militares, favorecidas por armas que son cada vez más fácilmente manejables también, pero también en otras ocasiones para otras tareas de alto riesgo, de espionaje, de provisión de información, etcétera, etcétera. Esto, indudablemente, afecta especialmente a los niños, estas circunstancias, porque los niños, en primer lugar, tienen menor capacidad de enfrentar la violencia, tienen menor capacidad de buscar alternativas cuando se da... Aquí también hay la heterogeneidad de que hablamos ayer, no es lo mismo un chico de 18 que un niño de 6 años, ¿no? Pero tienen menos capacidad de buscar alternativas en circunstancias de violencia, lo que normalmente hace la población civil, que es irse del escenario del conflicto y buscar una alternativa. Eso el niño solo le es más difícil. Y finalmente tiene mayores impactos psicológicos en el desarrollo de un niño que está captando la realidad internacional y formándose como persona, ¿no? Y eso afecta después en su vida a través de muchos mecanismos, a través de la alimentación y la salud, a través de la quiebra de sus procesos formativos, porque normalmente las escuelas se cierran y además en algunos casos son objetivo de guerra, la ruptura de los espacios de seguridad del niño y de la niña, la familia, el colegio, etcétera, todos aquellos espacios que se suponían que les protegían, y finalmente las secuelas psicológicas que esto genera. Claramente, digamos, la opinión internacional es claramente contraria a esto y ha tratado de regularlo. En esto, para responder a esto, fue muy decisivo
un informe que elaboró en 1996 Graça Machel, la que fue primera dama, que es como se dice, en sudafricana, ¿no? En Sudáfrica, que hizo un informe llamado así Las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños, que creo que supuso un punto de inflexión, en el sentido de que trató el problema, trató de visibilizar los mecanismos a través de los que se producen los principales daños sobre los niños, y además trató de impulsar acuerdos internacionales adicionales a las leyes internacionales que ya existían sobre los conflictos. Entre las principales vías a través de las cuales los conflictos afectan a los niños, ella identificó estas 5 que aparecen ahí en la presentación: las muertes y mutilaciones derivadas de los efectos de la guerra, que algunas además son irreversibles, el reclutamiento y el uso de niños para tareas asociadas a las operaciones bélicas, los raptos y secuestros, la violencia sexual y, finalmente, los ataques a escuelas y hospitales. Como derivación de este informe, se tomaron algunas decisiones que son interesantes. Entre otras, el crear un representante especial para este tipo de temas en Naciones Unidas. En segundo lugar, establecer una especie de informe que da seguimiento a estas circunstancias especiales de los niños. Y, por último, un reporte anual que se publica por parte del Secretario General de Naciones Unidas, que hace balance de las circunstancias del año. Realmente no solo consiguió que esto ya está creado, sino también este informe de alguna manera promovió que se generasen estándares internacionales adicionales a las leyes. El problema de los estándares, como todos ustedes saben, es que son de cumplimiento voluntario, no son vinculantes. Son estándares interesantes, pero que no se cumplen. Lo vemos en la guerra de Siria, lo veremos muy probablemente en Afganistán también, en cuanto que las noticias vayan llegando de manera más fluida, ¿no? Esto tiene que ver con los principios de París, sobre niños asociados con las Fuerzas Armadas o con grupos armados, la declaración que existe sobre escuelas seguras, ¿no? Y los principios de Vancouver sobre el mantenimiento de paz y reclutamiento de los niños. Son normas interesantes, pero son normas que son de cumplimiento voluntario. Quiero traerles aquí un mensaje breve de David del Campo, que dirige el Departamento Internacional de Cooperación Internacional de Save the Children, que trabaja intensamente en este campo. Espero que se escuche. No se escucha. De Cooperación Internacional y Acción Humanitaria. Y bueno, a petición de José Antonio Alonso, pues he querido grabaros un pequeño mensaje y una pequeña reflexión sobre infancia y población refugiada en el contexto del curso en el que estáis participando. La primera de ellas es una cuestión macro, ¿no? Una cuestión de número, de realidad. Es decir, en este momento en torno a 80 millones de personas en el mundo tienen el estatus de refugiado y de ellos en torno a 25 millones son menores de edad. Es decir, que el gran peso de la infancia en la población refugiada, que o bien huye de conflictos, de violencia, de persecución, de hambre, de diferentes cuestiones, son niños y niñas. Por tanto, hay una mirada de infancia en la población refugiada muy importante. La segunda es que además los nuevos fenómenos como los desplazamientos forzosos internos, que los estamos viendo en Irak, en Siria, ahora los vamos a ver en Afganistán, también tienen a la infancia como uno de los actores principales, como uno de los protagonistas. Por tanto, esa mirada de infancia hacia la protección de esas personas pues es muy importante y va a serlo mucho más en los próximos años. Es decir, el espacio político, el espacio de gestión, el espacio de protagonismo de los niños y niñas en la escena internacional y sobre todo en la escena de los conflictos, del cambio climático, de la violencia, va a ser creciente. Por eso, hoy que estáis hablando de pobreza infantil y de fenómenos, una de las cosas que desde Save the Children siempre hemos intentado estamos empujando, es que metamos esas lupas, ¿no? esos lentes, esas, digamos, mirada de infancia en las discusiones, en la toma de decisión, en las reflexiones, porque cada vez son más importantes su peso.
desgraciadamente. Además lo estamos viendo también en numerosos conflictos que llevan muchos años viviendo con nosotros. Decía antes Irak, decía Siria, decía Afganistán, Yemen. Si miramos ahí, la población infantil, la infancia es un objetivo de guerra. Es decir, no se destruyen de forma casual 2.200 escuelas como ha ocurrido en Siria. Hay una intención de hacer daño a la educación porque se piensa que una estrategia militar que hace daño a la población infantil puede beneficiar a los objetivos militares de todas las partes, ¿no? Entonces, eso es uno de los asuntos que, bueno, pues, que también quería traer a esta pequeña reflexión y que espero que sirva. Y por último, hablar algo también de España, ¿no? de lo que ocurre en nuestro país. Es diferente porque los contextos no son los contextos de guerra o de desplazamiento, de inestabilidad, pero hoy estamos viendo cómo nuestro país no es capaz de someter a un proceso legal, transparente y digamos, bueno, justificado, acorde con la ley, a la gestión de los chavales que saltaron la frontera en el mes de mayo en Ceuta. Es decir, el gobierno de España y las instituciones españolas tienen que cumplir su ley, tienen que cumplir el derecho internacional, pero tienen que cumplir su ley de extranjería. Y a los menores, a los chavales que están solos, que han llegado solos a nuestro territorio, hay que evaluar su situación y proceder a un estudio informado, individualizado de cada uno. No se puede expulsar colectivamente a niños. No se puede, es ilegal. Y por tanto, esa parte de intentar que nuestro país tenga estructuras y procedimientos que son acordes con la infancia y a las normas y al derecho internacional es también un buen termómetro del país al que uno quiere formar parte y del que debe aspirar a ser. Y bueno, pues espero que esta pequeña reflexión nos sirva para luego sí abrir este debate y os deseo un buen curso con un grandísimo maestro y profesor como José Antonio Alonso. Hay normas internacionales, el problema es que las normas internacionales no se cumplen, ¿no? ¿Y cuánta es la población exacta no de la población refugiada, que ya lo hemos visto, ¿no? Y también David del Campo se refería a ella, sino cuánto es la población afectada por conflictos? Aquí es difícil, pero utilizamos dos fuentes y ha habido una investigación reciente en donde también estuvo Save the Children y el Instituto de Paz, de Investigaciones de la Paz de Oslo, que es uno de los institutos más prestigiosos a nivel internacional en este campo, que ha hecho un ejercicio muy interesante, que consiste, por una parte, en coger los datos de Uppsala, del programa de conflictos, que mide todos los conflictos que hay a nivel internacional que tienen más de 25 muertes al año. Hay muchos lugares. Uno se sorprende cuando los pone sobre el mapa, se sorprende porque no piensa que hay un conflicto. Si a uno le dicen que eso sucede en Colombia, dice, bueno, pues sí, es posible. Si le dicen El Salvador, dice, bueno, tal vez es posible, pero si uno ve todo el mapa, realmente situaciones en donde hay más de 25 muertes derivadas de violencia ejercida por grupos, es mucho más extenso y está mucho más difundido de lo que nosotros pensamos. Y lo que hicieron fue, sobre esas circunstancias de conflicto, determinar cuántos niños hay en los 50 kilómetros alrededor del punto del epicentro de ese conflicto, ¿de acuerdo? Para saber cuántos niños son afectados, porque es muy difícil de medir estadísticamente. Y lo que observamos, los resultados los pongo ahí, lo que observamos es que ha habido en esa medición 426 millones de niños, es decir, el 18%, 1 de cada 6 niños está en esas zonas de conflicto. No quiere decir que todos ellos estén afectados directamente, aunque sí indirectamente, por el clima, porque se entiende que en una situación de violencia a 50 kilómetros te va a afectar, ¿no? Y además esa tendencia es creciente. Para que vean ustedes, esta es el resultado de esas cifras, y ven ustedes aquí la evolución, tanto en la masa azul, por decirlo así, que es justamente la categoría de conflicto que estamos viendo, de 1, o sea, por debajo de 25 muertes, como el porcentaje de los niños en esas zonas, ¿no? Que es la línea azul. Pero además hay conflictos de mayor intensidad, que tienen no solo esos muertos, sino que tienen más de 100 o incluso más de 1000 muertos al año, que son las bandas amarilla suave y amarilla naranja, ¿no? Y ven ustedes que también crecen. Por tanto, tenemos una tendencia creciente. De hecho, 55 millones de esos niños viven en conflictos que tienen más de 10 años de duración.
Es decir, que toda su vida han estado viviendo, coexistiendo con la violencia desatada. África es la región que tiene más niños afectados, aunque en términos relativos, aquí tienen por regiones, en términos relativos digamos que es Oriente Medio la más intensamente afectada, es el azul clarito, y ven que en Oriente Medio es la que tiene una dimensión mayor. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué respuestas puede haber? Indudablemente es difícil en este caso, pero hay cuatro ámbitos en donde yo creo que es necesario que la comunidad internacional trabaje intensamente. La primera es que en todos estos conflictos, fundamentalmente aquellos en donde hay una respuesta internacional, se configura una operación de paz. Y en muchas ocasiones las fuerzas que están asociadas a las operaciones de paz no tienen formación para atender a este tipo de población, ¿no? Entonces, lo primero es la visibilización del problema y, por tanto, que los actores que van a esos escenarios del conflicto tengan una visión clara de dónde están las circunstancias específicas de los niños y niñas, como también las de violencia de género en este tipo de situaciones, ¿no? En segundo lugar, la necesidad de mejorar el cumplimiento de estándares, lo que pasa por necesariamente imponer sanciones. Hasta ahora, prácticamente, las sanciones han sido un terreno o inexplorado o simplemente muy poco eficaz. Y, por tanto, hay que ver de qué manera reconstruimos la capacidad normativa a nivel internacional. El tercero, yo creo que hay que, esto que nos decía David, ¿no? Hay que tener una respuesta de política por parte de los países que no estamos afectados por esas situaciones relativamente coherente. Y esto tiene que ver no solo con atender en el momento determinado a la pacificación, sino a la movilidad de personas que se produce como consecuencia de esas situaciones, a la población refugiada, a la población que está buscando entornos más seguros de vida. Y finalmente, incrementar la ayuda internacional. España no es un ejemplo en ninguno de estos dos últimos puntos, ¿no? Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Hay un caso concreto que cuando se habla de niños y conflictos es el que nos surge, que es el de los niños implicados en grupos armados. Pero yo quiero llamar la atención de que eso es la parte menor del tema. La parte mayor son niños afectados que no se implican directamente porque formen parte o se asocien a un grupo armado. Los hay, pero eso es una parte muy menor del problema. Y aquí, para analizar esto, es ese llamamiento que yo antes hacía a entender la agencia. Porque en muchas ocasiones estos niños, esto pasa como cuando se estudiaba la economía política de los conflictos, siempre se entendieron los conflictos, los economistas, como es mi formación, siempre rechazamos estudiar los conflictos porque suponíamos que era un ejemplo de irracionalidad humana, ¿no? Por tanto, como la economía trata sujetos racionales, pues esto no es nuestro campo. Pero realmente hubo una revolución en esta visión, entre los cuales Paul Collier, que cito ahí, fue uno de los protagonistas, un autor británico bastante conocido, ¿no? Que hizo el libro acerca de, no sé cómo se tradujo en español, pero Bottom Billion, por ejemplo, es una persona que ha estudiado mucho la pobreza y que ha trabajado en el Banco Mundial y que ahora es profesor en Oxford. Y lo que nos trasladaron estos estudiosos fue que detrás de los conflictos había también razones que había que entender, ¿no? Razones que muchas veces van asociadas a la avaricia, por decirlo así, al apoderamiento de riquezas naturales que se quieren hacer patrimonio de uno de los grupos armados, y en otras ocasiones que son conflictos derivados, por decirlo así, del sentimiento de injusticia, de la postergación de ciertos grupos, de la marginación, que quieren cambiar esa situación. Y esas causas hay que entenderlas. Pues yo diría lo mismo con respecto a los niños. Muchos niños se incorporan a los grupos armados, pero no se incorporan solo como víctimas, sino también tomando decisiones que pueden parecernos equivocadas, y yo creo que son equivocadas para ellos, pero que son decisiones que tienen razones, que debemos entender si queremos trabajar en eso para aminorar el sufrimiento que eso comporta, y que tienen que ver muchas veces con la búsqueda de un sentimiento de grupo en un entorno de sociedades totalmente desarticuladas, la aspiración a la riqueza fácil, vinculándose a uno de los grupos armados, el ejercicio de poder y sentirse adulto en el ejercicio del poder. Son
expresiones de psicología que no voy a decir cuáles son, porque yo no las tengo estudiadas, ni es mi competencia estudiarlas, pero creo que es importante que las entendamos para abordar estos problemas. El segundo tema que les quería tratar traer aquí es el de los niños que viven en la calle. Los niños que viven en la calle es una realidad, aquí pone países desarrollados, pero quería decir países en desarrollo. Es una realidad bastante habitual en los países en desarrollo. Buena parte de la vida se hace en la calle. La vida de los adultos y la vida también de los niños se hace en la calle. Pero esa vida en la calle se desarrolló con una intensidad muy manifiesta en los años 80 y de ahí en adelante, como consecuencia, entre otras cosas, de todo el ascenso del pensamiento neoliberal en el ámbito económico. Los planes de ajuste estructurales llevaron aparejado una caída de la política social, llevaron aparejado un encumbramiento del individualismo y la reducción de los espacios colectivos, y llevaron también aparejada, digamos, un incremento de la pobreza y debilitamiento de los estados. Y todo eso se tradujo en un incremento muy acusado de la presencia de estos niños en la calle, que se interpretó como una señal de alarma, y al principio de una manera que a mí me parece que no es la adecuada para llamar la atención, que eso sí es adecuado, sobre el problema. Muchas veces se sobredimensionó, y realmente cuando se empezaron a estudiar de manera más detallada los problemas de los niños en la calle, se vio que ni eran tantos, ni eran niños que viviesen todos ellos en la calle, sino que pasaban parte del día en la calle, pero tenían sus familias a las que iban, en algunos casos ocasionalmente, en otros casos regularmente, no necesariamente de manera permanente, pero sí iban regularmente, ¿no? Y yo creo que en esto hizo un esfuerzo UNICEF para clarificar esto y distinguió entre lo que UNICEF llama niños candidatos a la calle, que son niños que por sus niveles de pobreza le pasa lo que antes comenté de la película, ¿no? Que tienen que buscar una fuente adicional de ingreso, y parte de esa fuente, como gran parte de las fuentes de ingreso de las familias pobres, se consiguen en la calle día a día. Esto es uno de los temas por qué la COVID es tan dañina en muchos de estos países, ¿no? Porque necesitas salir a la calle a conseguir los recursos cada día en interacciones sociales. Una segunda categoría, que son los niños en la calle, que pasan tiempo en la calle, pero que siguen teniendo un núcleo familiar al que van con frecuencia irregular. Y finalmente hay los niños de la calle, que sí son aquellos que viven permanentemente, por lo menos durante largos periodos, en la calle, ¿no? Y creo que este estudio nos hace ver, estos estudios más reposados sobre este fenómeno, nos hace ver también que es una realidad bastante fluida, es decir, que niños que no estaban en la calle, ante circunstancias severas de pobreza de su familia, pasan a vivir parte de su vida, una etapa de su vida en la calle, y en muchas ocasiones vuelven después a la vida familiar. Es decir, que no es una categoría permanente, sino muchas veces son la búsqueda de opciones en la calle que no encontrarían si se quedasen en casa. De nuevo, un problema de agencia que es necesario considerar, ¿no? Las causas de esto son, ya se pueden imaginar, que se mueven también en esos niveles distintos, desde el entorno social, en donde pues, la debilidad institucional o la debilidad de las políticas sociales o las crisis económicas severas son factores que impulsan, que empujan en muchas ocasiones a que se incremente el número de niños que están bajo esas condiciones, las circunstancias del entorno familiar, bajo nivel económico, baja educación, familias muy numerosas están asociadas a mayor presencia de niños en la calle. Y las situaciones de violencia familiar, por ejemplo, el caso que yo conté de Said se va de casa para evitar el enfrentamiento con su padre, para librarse del enfrentamiento con su padre y con su madre por la decisión que tomaron con respecto a su hermana, de vender el matrimonio de su hermana. Las consecuencias son notables, aunque en muchas ocasiones no son permanentes. En la calle, digamos, hay más proclividad a la enfermedad, respiratorias y de piel, fundamentalmente, son las más identificadas. Los niños que viven en la calle no tienen acceso fácil a sus servicios de educación y de salud, porque están viviendo en la calle continuadamente. La malnutrición y el efecto que la malnutrición tiene sobre su desarrollo. Y, en fin, la proclividad a la violencia
que, como ayer comentábamos, en el caso de los chicos está mucho más relacionada con violencia física, por liderazgo del grupo, por espacios de control o por ámbitos de negocio que quieren controlar, y en muchos casos en las niñas van acompañados de violencia de carácter sexual. Aquí, como en otros campos, nos movemos en un terreno contradictorio, porque, digamos, por una parte es esta idea de víctimas, pero por otra parte es esta idea también de reconocer que para muchos niños la calle le proporciona más opciones que la que proporcionaría si se quedasen exclusivamente en su entorno, en las circunstancias de su entorno familiar, quedándose en casa o pretendiendo ir irregularmente a la escuela. Por tanto, hay esa ambigüedad de partida, y hay una ambigüedad también por parte nuestra, de los adultos, especialmente en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Por una parte hay una sensación de compasión respecto a los niños, ¿no? Entendiéndolos de la calle, entendiéndolos como víctimas de las circunstancias, pero por otra parte también hay el sentimiento de miedo respecto a los, sobre todo, jóvenes que viven en la calle como protagonistas de acciones de violencia o de delincuencia, es decir, como actores, por decirlo así, de conductas desviadas de tráfico de drogas o de consumo de drogas, etc. Y esto se manifiesta en las respuestas de política. Si tuviésemos que caracterizar cómo nos estamos enfrentando a este fenómeno, pues, digamos, hay tres grandes grupos de políticas que aquí están simplificadas, por supuesto, porque en muchas ocasiones se presentan de manera mezclada. Por una parte, lo que podríamos llamar un enfoque correctivo, es decir, fundamentalmente a través de la represión, entenderlos que son esas conductas desviadas que comportan un riesgo para el resto de la población y, por tanto, hay que perseguirlos, a los niños. La segunda, que es el enfoque de rehabilitación, ¿no? Que lo que pretenden es, de alguna manera, considerarlos como víctimas y tratar de rescatarlos para volverlos a la normalidad. Y después yo creo que hay un enfoque un poco alternativo que trata de entender más estas circunstancias a las que yo antes aludí, que sería el enfoque que podríamos llamar de derechos, ¿no? De entender al niño también como sujeto de derechos y entender por qué ha tomado esa decisión y cómo podría manejarse en ese campo. Un ámbito concreto en donde esto se manifiesta de una manera enormemente aguda y que nos afecta a los españoles, pues por nuestra cercanía, es el caso de las maras centroamericanas, de los grupos, de las pandillas centroamericanas que son protagonistas de violencia, donde también hay esa agencia. Muchos niños, ante una sociedad desestructurada, ante la falta de alternativa de futuro, la imposibilidad de encontrar empleo y la poca confianza que tienen en que a través de la educación puedan progresar, se vinculan a pandillas como una forma de encontrar su grupo. El grupo en que sentirse protegido, el grupo en el que sentirse promovido, el grupo que obviamente son grupos generadores de violencia. Y en este ámbito están trabajando también distintas ONGs para abordar esto. Les quiero trasladar el testimonio de Fernando Mudarra, que es de Ayuda en Acción, una de las ONGs que trabaja en Centroamérica con un programa, en este caso un programa además promovido por la Comunidad. Ayuda en Acción lleva 40 años trabajando por los derechos de la niñez y la adolescencia en países de América Latina, de África y en la última década en España y Portugal. Un caso muy particular es el centroamericano, donde llevamos casi 30 años, en los países especialmente del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, 3 países que forman parte de los 10 de mayor alto índice de homicidios en el mundo, homicidios que casi en un 20% son de jóvenes varones entre 15 y 29 años, y una zona en la que confluyen una extrema pobreza, una inseguridad alimentaria provocada por el cambio climático y la presencia estructural de violencia debido a las maras, las pandillas y al narcotráfico en la zona. Nuestro trabajo tiene un enfoque de medio y largo plazo. Intentamos trabajar con la infancia y acompañarla en la etapa de adolescencia y de juventud para que
intenten buscar una oportunidad diferente de futuro y no seamos necesarios en ese caso. Y lo soportamos en tres grandes componentes, tres grandes pilares. Uno de protección, creamos espacios de protección para el desarrollo en las etapas más tempranas, tanto a nivel familiar como comunitario, involucrando a jóvenes y a madres principalmente. Trabajamos a través de la educación, una educación que aparte de formativa sea reparadora de las condiciones que encuentran en su entorno familiar y comunitario, y un tercer elemento que tiene que ver con el apoyo psicosocial para poder sobrellevar los efectos de esa violencia que es vivida y sentida de una manera muy habitual. El tercer grupo, y voy a ir un poco más rápido para que haya posibilidad de debate, es el de víctimas de explotación y violencia sexual. Desde luego, digamos, hay muchas formas de abuso y explotación de los niños, incluido en muchas ocasiones el trabajo infantil en condiciones, digamos, no adecuadas, pero quizá el que más rechazo provoca, ¿no?, es el que está asociado al tráfico o al uso de los niños en el comercio sexual. Y esto yo creo que es coherente con el modelo que tenemos, el modelo global de infancia, ¿no?, que es un modelo en donde presuponemos, digamos, que el niño y la niña es, digamos, un ser sin poder y, por tanto, el abuso es el ejercicio más manifiesto de poder, y que son, además, seres inocentes y, si se quiere, asexuales en esa etapa, ¿no? Y, por tanto, digamos, el abuso sexual es la expresión más clara de negación de aquellos rasgos que normalmente atribuimos a los niños. Pero, además de esta censura moral, estamos hablando de un fenómeno que tiene enormes consecuencias en términos de salud, de daños físicos, pero también de daños psíquicos y de posibles consecuencias, en muchos casos de embarazos no deseados, en el caso de niñas y demás, ¿no? Perdón. Este fenómeno, además, ha adquirido una intensidad creciente con el tiempo. En mi opinión, como fruto de tres tendencias que no van a ir para atrás. Una es la urbanización, en donde estos procesos son más fáciles, este tipo de comercio es más fácil. En segundo lugar, la movilidad que la globalización ha hecho. Hay una parte del turismo que es un turismo sexual, que en muchas ocasiones va acompañado de este tipo de explotación. Y después las nuevas tecnologías de la comunicación, que en muchos casos son utilizadas para establecer redes de contactos en este campo, ¿no? Entonces hace que estemos ante un problema que hemos de seguir con mucha atención, y también hemos de entender en como en los anteriores, el problema de esta combinación, digamos, difícil muchas veces de desentrañar entre víctima y, en algunos casos, agentes. Y esto quienes hayan viajado, quizá no tan recientemente, pero quienes hayan viajado a Cuba hace 15 años, con el caso de las jineteras, o quienes hayan viajado a África, con el caso de las sugar babies, ¿no?, lo podría conocer claramente. No son solo víctimas en muchas ocasiones, sino también son personas, niñas que están buscando, chicas que están buscando sus opciones en un entorno de notabilísimas restricciones y donde no tienen fácil salida que les señale un horizonte para su progreso y para su promoción personal, ¿no? Entonces, yo creo que, de nuevo, en este caso hay que entenderlo, tratar de analizar todas estas dobles dimensiones, aunque lo que de manera más inmediata nos lleve, y nos tiene que llevar, a los abusadores como culpables primeros, pero también debemos entender en qué entorno se produce y por qué esto se facilita, y para eso es necesario entender las circunstancias de las niñas. Desde luego, las niñas que han sido víctimas de violencia sexual está en tasas muy notables. Se supone que 1 de cada 5, aproximadamente el 20% de las niñas a nivel internacional lo han sido objeto de violencia sexual en algún momento de su vida, pero esas tasas son enormes cuando nos referimos a algunos países en desarrollo. El caso, por ejemplo, de Etiopía, la tasa estadística, que es, como todas las que estoy trasladando aquí, muy difícil de precisar exactamente, es cercana al 60%, ¿no?
Y aquí hay problemas de la sociedad, como antes señalaban, en sociedades, digamos, en donde hay mayor tolerancia hacia las expresiones machistas, son mucho más presentes este tipo de conflictos, y hay también circunstancias de tipología del agresor, ¿no?, que tiene también su tipología propia. Aquí tienen algunos datos de estas cifras que les comentaba antes, ¿no?, y les señalaba el caso de Etiopía para que viesen hasta el nivel tan elevado que llega en algún caso, el 58%, pero la gama es muy amplia, porque fíjense que en Japón, con una estadística relativamente aceptable, los casos de violencia sexual son mucho menores. Por tanto, estamos hablando de una gama muy dilatada según los países, y por eso es importante estudiar en profundidad las causas de cada uno de ellos. Aquí también quisiera, y es el último testimonio que traigo, antes de pasar al último tema, el testimonio de Ana Arancibia, de Interred. Es una prioridad prevenir la violencia contra mujeres y niñas en todos los países en los que trabajamos. ¿Cómo lo abordamos? Principalmente a través de la coeducación. ¿Cómo lo entendemos? Lo entendemos como una estrategia, en primer lugar, para poner la vida en el centro, en segundo lugar, para promover y para disfrutar de la diversidad, en tercer lugar, para promover una educación afectivo, sexual y emocional de calidad, y en cuarto lugar, para desarrollar estrategias específicas para prevenir las violencias machistas. Algunas de estas estrategias que llevamos adelante en todos los países, siempre de la mano en articulación con los distintos ministerios, con otras entidades de la sociedad civil y, en el caso de la educación, con las comunidades educativas, son, por una parte, todo lo que tiene que ver con programas de formación de educadores, de formación de formadores en torno a todas estas temáticas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con dar a conocer e implementar los distintos protocolos con sus distintas fases para la atención, detección y derivación de violencias sexuales en las distintas comunidades educativas y centros educativos. En tercer lugar, estamos desarrollando investigaciones y diagnósticos para hacer una relación en el contexto de la pandemia y el cierre que ha significado las escuelas este año y medio, y en lo que ha significado el incremento de las violencias sexuales. En cuarto lugar, en países, por ejemplo, como en República Dominicana, estamos llevando a cabo un diplomado de coeducación reconocido por el Ministerio. Estamos llevando a cabo formación y orientación vocacional para mujeres y niñas en materia académica que está generalmente orientada más a los hombres, como es la cuestión de la tecnología. Y en España en concreto y en el resto de países, llevando a cabo nuestra campaña Toca Igualdad, que busca, por una parte, identificar cuáles son las violencias machistas en nuestro día a día, desmontar las causas estructurales, actuar a través de grupos de jóvenes que lo promuevan e intentar, de la mano de toda la comunidad educativa, poder juntos y juntas atajar este problema que lo consideramos una pandemia a nivel mundial. Muchas gracias. Muy bien, pues el último tema, y ya en 5 minutos termino, que es el tema de los niños migrantes, ¿no? En principio, digamos, respecto a la migración, tenemos una actitud, los países desarrollados, enormemente restrictiva, que es difícil de entender realmente, porque no se corresponde con lo que uno espera que se podría producir como consecuencia de la migración, ¿no? Porque la migración, digamos, es un factor potencial de progreso impresionante. Muchas veces argumentamos los economistas la potencia de desarrollo que tiene el avanzar hacia mercados más abiertos, ¿no? La competitividad, etcétera. Y como Roderick, un profesor de Harvard, nos recordaba, cuando uno mira esas ventajas del comercio derivan de las diferencias de precios de los productos y, por tanto, que compres al mejor productor de cada bien. Pero esas diferencias de productos son infinitamente menores que las diferencias de salarios que existen a nivel internacional. Por tanto, la movilidad de mano de obra, con mayor razón, encierra un potencial de progreso, permitiendo que las personas vayan de donde son menos productivas a donde son más productivas, y donde, por tanto, cobran menos a donde cobran más, ¿no? Y eso, además, nos ayudaría a corregir la desigualdad internacional. De hecho, las fuertes corrientes migratorias que hubo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, según los historiadores, ayudaron a reducir el 60% del diferencial salarial que había entre Europa y Estados Unidos a través del flujo transatlántico. Por tanto, históricamente han sido un factor que puede ayudar a la nivelación internacional y que indudablemente encierra un potencial de progreso para quien recibe la corriente migratoria, para el país de donde proviene y también para el propio migrante, que es el principal beneficiario de la migración, lógicamente, porque es el que da el salto del país de origen al país de destino, de unas condiciones de vida
de pobreza, eventualmente en el país de origen, a el país de destino, en donde va a obtener, digamos, unas posibilidades de progreso mayores. Indudablemente tiene riesgos también la migración, riesgos asociados en el país de origen a la desestructuración familiar o a la pérdida de capital humano, ¿no? Porque emigran los más formados de todos los países, ¿no? Y también tiene riesgos para el país de acogida. Por eso no creo que sea una recomendación sensata decir, pues abramos los mercados y que venga aquel que quiera. No, no es eso. Tiene también un riesgo porque las sociedades tienen que saber ir digiriendo los elementos de diversidad que van en su seno y no sintiéndolas como amenaza, y si esos procesos se producen muy abruptamente, pues alimentan reacciones, como bien sabemos, reacciones antimigratorias y xenófobas. La realidad es que cuando miramos las cifras de la migración total, lo que debería sorprendernos no es que haya mucha migración en un mundo tan articulado, sino lo que nos debería sorprender es que con estas desigualdades en la retribución de la mano de obra o en el nivel de vida haya tan poca migración. Eso es lo que nos debía sorprender, porque en realidad estamos hablando de aproximadamente el 3,5% de la población mundial que se ha movido. Es decir, lo que sucede dominantemente es que la gente nace y muere en el mismo lugar, más o menos. Y solo es una minoría muy minoritaria la que se mueve. Pero la sensación que nos dan los medios es que todo el mundo se está moviendo y que hay una especie de invasión migratoria, algo que pues, algunas fuerzas políticas tratan de trasladar. Detrás de eso, desde luego, hay factores a los que yo he aludido antes de empuje, ¿no? Factores push que tienen que ver con las limitaciones económicas de los países, con la inseguridad en muchas ocasiones, ¿no? Con la desigualdad, con la exclusión en los países de origen. A veces se dice la pobreza, pero realmente es una simplificación. No son los países más pobres los que nutren la migración, ni son las familias más pobres las que emigran, porque para emigrar también es necesario tener una cierta renta. Por tanto, son más bien países de desarrollo intermedio en procesos de transformación los que nutren la corriente migratoria. Y desde luego hay unos factores de arrastre de la migración que tienen que ver con la homogeneización cultural, con los medios de comunicación que permiten a toda la población mundial ver cómo se vive en otros lugares, ¿no? Que tienen que ver con el abaratamiento del transporte, en fin, con tantas otras cosas. Siempre ha habido migración de niños, pero dominantemente, sobre todo en el siglo XIX y hasta muy recientemente, la migración dominante de niños se producía asociadas al grupo familiar, ¿no? Y por tanto migraba la familia o migraba el niño con algún componente de la familia para el reagrupamiento familiar. Esta era la tónica dominante, sigue siendo la tónica dominante, porque esta idea de los menores no acompañados también, a fuerza de repetirlo como problema, puede llevar a pensarse que es un fenómeno masivo, que es lo dominante. No, lo dominante es que los niños que migran en su entorno familiar, y todavía sería más esa presencia del entorno familiar si en lugar de referirnos a la familia nuclear, que es la familia que Occidente tiene en mente, es decir, padre, madre fundamentalmente, tuviésemos una idea de la familia extendida, que es la que dominan los países en desarrollo y que era nuestra visión de la familia hace 2 siglos. Y por tanto había con mucha frecuencia niños que pasaban a vivir con sus tíos o con sus tíos segundos porque iban a estudiar en el lugar donde estaba el colegio, vivía un familiar y lo desplazaban allí, o porque iba a servir a la casa de su familiar. Por tanto, la movilidad dentro de un núcleo familiar amplio, de la familia extendida, ha sido habitual. Y eso que vivimos nosotros lo viven ahora los países en desarrollo. Si viésemos la familia en ese sentido, todavía serían menos los niños que viajan no acompañados en ese sentido. Aquí ven ustedes el total de la población mundial migrantes menores de 20 años. Aquí no podemos utilizar menores de 18 años porque la estadística nos lo proporciona por cada 5 años Naciones Unidas, ¿no? Entonces, si cogemos el 20 años, pues tendríamos esta evolución, digamos, de los migrantes en términos de niños, millones. En términos de porcentaje, como ven ustedes, el porcentaje de migrantes menores en el mundo, en realidad, desde el punto de vista agregado, es un porcentaje menor. Son un número mayor porque crece la migración, pero en porcentaje no son mayores que en las cifras iniciales de 1980. Por regiones, y esto quizá les interese, ¿no? Es muy importante esto, sobre todo en 2 regiones. Hay en más, pero hay 2 regiones que son claves, que son África y América Latina. Son las 2 regiones en donde la presencia de población
migrante infantil juvenil, porque estamos hablando de menores de 20 años, es más acusada, ¿no? En otros casos hay una alta población, pero sin embargo hay menos presencia de este tipo de migración. Mi llamamiento en este caso es el mismo que he hecho en otros. Es necesario mirar con una perspectiva de cierta complejidad el fenómeno. En primer lugar, dimensionarlo adecuadamente. Estamos hablando de un núcleo pequeño de la migración de niños y niñas, porque la mayor parte viaja, repito, con sus familias, pero esta idea del niño no acompañado nos traslada una imagen que yo creo que en algunos casos es cierta, pero en muchos no es cierta. En primer lugar, porque ya he dicho que viene acompañado con un sentido de familia más amplio, pero en segundo lugar, porque la idea de niño no acompañado da la impresión fácil de identificación de una familia que abandona sus obligaciones o de un niño que estaba perdido, que no tiene entorno familiar. Y la realidad, lo que nos dicen los estudios de los antropólogos que se acercan a esos casos, es que en la mayor parte de los casos la decisión es comunicada y conocida por su familia. Le gustará, no le gustará a la madre, no tendrá forma de convencerlo de que no lo haga. Esto no hay de todo tipo de tipologías probablemente, pero lo cierto es que no es una migración que se produce por abandono, se produce porque el niño razona las opciones que le puede comportar la migración en términos de progreso personal. Por tanto, esto es importante entenderlo porque es parte de eso que yo he definido antes como agencia de los niños, y esas son esas circunstancias las que nos obligan a tratar de analizarlas y actuar sobre ellas. Desde luego, desde el punto de vista de la política pública, esto implica, al menos en mi opinión, tres grandes mensajes, que es en lo que yo me quedaría. Lo primero es que la política migratoria requiere no solo respuestas nacionales, sino respuestas internacionales, ¿no? Acuerdos internacionales. Y no tenemos acuerdos internacionales en este campo. Tenemos un acuerdo internacional, un marco regulatorio internacional, una convención de Naciones Unidas, que es la convención menos firmada de todas las existentes promovida por Naciones Unidas. La menos firmada. Es más, está firmada por 40 países, todos 40 y tantos países, todos ellos son países emisores. No hay ni un solo país receptor que haya querido firmar. Es decir, los países receptores no quieren firmar, quieren tener las manos libres, y en este caso también está España, para hacer la política que quieran. Sin embargo, lo cierto es que en este ámbito, y más en el marco europeo, o hay ciertos acuerdos internacionales o si no es ingestionable, porque no basta, no vale cualquier respuesta que uno haga porque repercute sobre las demás. Si España adopta, yo entiendo que si España unilateralmente adopta una política generosa, el problema es que los flujos que irían a todos los otros países vendrían a España. Y lo mismo, si hacemos una política enormemente restrictiva, lo que estamos es cargando sobre las puertas de acceso alternativas. Por tanto, tiene que haber un cierto acuerdo internacional en este ámbito y es necesario que se produzca. En segundo lugar, creo que es importante también entender, y cuesta mucho hacerlo entender, que no hay política migratoria si consideramos que el inmigrante empieza en el momento que llega a la frontera. Porque el inmigrante que llega a la frontera es un inmigrante que ha decidido migrar. Y lo va a intentar, y probablemente falle una vez, lo intentará de nuevo. Esto en Estados Unidos se sabe muy bien por la migración centroamericana, ¿no? Hay mexicanos que lo han intentado 7, 8, 9, 10 veces hasta que lo consiguen. Entonces, el tratamiento de la migración no empieza cuando llega el inmigrante a nuestra frontera, sino en el momento en que se producen las condiciones para que el inmigrante tome esa decisión, para que llegue a la convicción de que no puede encontrar en su país alternativa y, por tanto, digamos, si no puede tener otra vida en su país, busca otro país que le dé vida distinta, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante actuar sobre las causas, lo que se llama causas profundas de la migración, con lo difícil que es esto, porque es más fácil decirlo que tratarlo, ¿no? Y finalmente, yo creo que en el caso de los niños, me sumo a lo que decía David del Campo, hay que respetar la norma internacional y hay que respetar la norma propia, ¿no? Y hay una responsabilidad básica de los niños que lleguen a la población, es analizar su circunstancia específica, persona a persona, ver aquellos niños que es necesario y es, digamos, gestionable su retorno al núcleo familiar, y a aquellos niños que no se den esas circunstancias,
España o cualquier país de acogida tiene que darles las condiciones para la defensa de sus derechos y la provisión de aquellos servicios que son propios de ese entorno de edad, que es la educación y la salud propia de un niño, la seguridad, el hogar, para que pueda estar acogido. Termino ya con esta última transparencia, que son 4 conclusiones muy generales de todos los 4 casos que hemos analizado. En primer lugar, la importancia de adoptar un enfoque que podríamos llamar de derechos como modo básico de enfrentarse a este problema, y en esos derechos, como la Convención del Niño nos señala, lo que debe primar es lo que se llaman los intereses del niño, aunque, como mañana voy a tratar de señalar, muchas veces es objetivamente muy difícil saber cuáles son los intereses específicos del niño, ¿no? Entonces, de nuevo, también es más fácil decirlo, pero bueno, por lo menos que esté eso en la mente de quienes diseñan las políticas. En segundo lugar, reconocer las causas estructurales, ¿no?, que están detrás de la pobreza infantil y el marco de relaciones en las que se gesta, dándose cuenta de la especial gravedad que tiene la pobreza. En tercer lugar, lo que he repetido insistentemente, hay que entender la capacidad de agencia, hay que entender cómo toman decisiones los niños y no presuponer que son solo víctimas pasivas de unas circunstancias, ¿no? También tratan de actuar en esas circunstancias y hay que conocerlo. Y por último, creo que es importante adoptar respuestas de política pública con una perspectiva de cierta complejidad. Las respuestas sencillas creo que no valen, y hay que entender que muchos de los problemas que hemos analizado se solapan en la realidad y que, por tanto, hay que tratarlos no disjuntamente, ¿no?, sino tratarlos en su dinámica y en su fluidez. Lo que hoy es un niño de la calle, mañana puede no serlo, pero el que no es hoy puede serlo mañana si no atendemos debidamente cambios en las circunstancias familiares, por ejemplo, como consecuencia de la COVID. Bien, muchas gracias por la atención, y terminaríamos hoy aquí. El próximo día analizaremos la pobreza en el caso de los países desarrollados y la respuesta ante todos estos problemas que se ha dado por parte de la comunidad internacional y de los países, también en el caso español. Muy bien. Muy bien, tenemos de nuevo un poquito de margen para no terminar nunca más tarde de las 8:30. Tenemos margen para un cuarto de hora de coloquio, aquellos de ustedes que quieran intervenir. Lo que bien, me ha gustado mucho estas 4 situaciones o casos un poco prototípicos, ¿no?, que ha ido desglosando, que ha desglosado José Antonio, ¿no? Muy bien. Me ha llamado, mientras preguntan alguno de ustedes, o interviene alguno de ustedes, no tienen por qué ser siempre preguntas, me ha llamado la atención en el caso de víctimas de explotación y violencia sexual, el altísimo porcentaje en Chile, ¿no? ¿Por qué Chile, no? Porque Sudáfrica, Etiopía, bueno, pues entra dentro de lo que uno puede presuponer, ¿no? Pero Chile, ¿por qué Chile se dispara en ese 33%? Sí, llama la atención el que esté entre los países que, digamos, que están por encima de la media, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de Chile hay un problema de desigualdad muy notable, ¿no? A pesar de que Chile es un éxito desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de conquistas sociales, del reparto, de esa gestión de logros, por decirlo así, que ayer decía, es muy deficiente, ¿no? Y lo vemos y además afecta mucho a los jóvenes y particularmente a las mujeres, ¿no? Y no es casual que los movimientos de protesta que se generalizaron hace año y medio y ya venían de hace aproximadamente otros 7 años, que se produjo una movilización importante, igualmente encabezada por estudiantes, pero que se generalizó a buena parte de la población, eran promovidos por jóvenes y liderados por mujeres, en ambos casos, ¿no? Con una presencia femenina en la movilización social que terminó por sumar a la población en esta última movilización y provocar el cambio constitucional, ¿no? Para mí es un ejemplo claro de que, digamos, en el ámbito de la
del sentimiento que genera la pobreza, los aspectos distributivos son importantes, pero a veces los aspectos, digamos, no distributivos son igualmente importantes, porque normalmente asociamos la justicia, en una visión muy kantiana, ¿no?, a que la distribución de medios materiales para vivir una vida en dignidad, ¿no? Y yo creo que aquí sí tiene mucho sentido el que pensemos en la... me he saltado de esa transparencia porque veía que me iba a pasar el tiempo, pero que veamos que digamos, nos puede inspirar también una perspectiva más hegeliana que la kantiana y pensar que hay una parte del sentimiento de pobreza que viene de la postergación social, del sentimiento de falta de reconocimiento, ¿no? Y esto pasa también aquí en España. En España, digamos, hay un problema también respecto a la juventud que tiene que ver, que en muchos casos moviliza a juventud de familias pudientes que se sienten que no tienen futuro. Esta es la realidad. Y entonces, eso, en mi opinión, tiene que ver, desde luego, con una parte material, pero también con una parte de sentirse maltratados por la sociedad, por decirlo así, de la calidad de las relaciones que la sociedad establece con ellos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y quería haberlo enfatizado, y aprovecho esta pregunta para hacerlo, ¿no?, que esto es especialmente importante para la pobreza infantil, porque la pobreza infantil viene fundamentalmente dada, porque normalmente cuando hablamos de pobreza, en el ámbito de los adultos la referimos, por supuesto, a una sensación de falta de reconocimiento social, pero también una sensación de que tus logros materiales no han sido suficientes para darte un nivel de vida digno, y entonces la sociedad tiene que compensarte, ¿no? Claro, en los niños no hay ese componente material, porque no hay logros materiales supuestamente de los que puedan vivir, porque no atribuimos a los niños que se ganen la vida, ¿no? Por tanto, la pobreza está fundamentalmente asociada a la baja calidad de las relaciones, es decir, que es debido a que quienes teníamos que atenderles no les hemos atendido. Es decir, ese es el sentido básico de injusticia que hay asociada a la pobreza, una justicia que se mueve más en el campo, digamos, relacional que estrictamente en el ámbito material, no porque no haya también una dimensión material, ¿no? Y creo que en muchos casos de la juventud pasa esta sensación, una juventud sin expectativas, que fue también lo que sucedió un poco en el norte de África con las primaveras árabes. En las primaveras árabes nadie puede decir que saliesen a la calle como consecuencia de un retroceso material agudo. No. En esos países, no todos, pero en algunos de ellos estaba creciendo aceptablemente, se habían mejorado los niveles educativos. O sea que no ese es el problema, es el problema también, digamos, de ese sentimiento de que colectivamente estás siendo desplazado y desconsiderado porque no se te da una vía adecuada de justicia. Michael Sandel, el filósofo norteamericano, habla, y me parece muy interesante porque se conecta mucho con lo que les estoy diciendo, habla de la necesidad de una justicia distributiva, pero también de una justicia contributiva. Es decir, sentirte parte de la sociedad, sentirte que la sociedad te reconoce, ¿no? Claro, todos los desempleados están en esta situación de falta de justicia contributiva, aunque reciban un subsidio social, ¿no? Y creo que el no haber mirado este campo de la injusticia que se mueve en el ámbito del reconocimiento me parece que es un déficit en nuestra concepción de la justicia dominante en Occidente, que ha sido más bien de inspiración kantiana y muy vinculado a distribuir lo que es distribuible. Yo recuerdo, y termino ya, una referencia de Hirschman, que en su momento, Hirschman fue un catedrático de Princeton, ya muerto, pero fue muy destacado en el ámbito del desarrollo, que a mí, cuando la leí en su momento, me pareció enigmática, no sabía a qué se estaba refiriendo, y hablaba de la necesidad de pensar en lo no distribuible, en cómo compartimos lo no distribuible, ¿no? Y ahora entiendo que es esto a lo que yo me estoy refiriendo, lo que en aquel momento, cuando lo leí la primera vez, no sabía a qué se estaba refiriendo. Y porque siempre miramos a la justicia asociada a lo que distribuimos, ¿no? Sí, por favor, hay dos preguntas, tres. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a... Si son concisos en la presentación, mejor, por favor. La presentación nuevamente. Me surgía simplemente una reflexión en torno a la contraposición de los conceptos de
enfoque de derechos y capacidad de agencia de los niños y las niñas, ¿no? Me surge una idea de contraste en el sentido de que la infancia tiene una limitación o tiene obstáculos añadidos a la hora de acceder a la administración de justicia, ¿no? Además, existen problemas específicos en la falta de perspectiva de infancia, en la justicia, especialización de juzgados, etcétera. Estoy hablando desde un contexto de país desarrollado. Imagino que esas dificultades pues, son todavía mayores en un contexto en desarrollo. No sé cómo puede colocar este problema, ¿no?, de acceso a la justicia en todas estas cuestiones que ha mencionado. Vamos quizá, Sí, Antonio, sí. que se formulen las tres intervenciones y así puedes tú cerrar. Inma, Querol, por favor. No hacer ninguna pregunta, darle las gracias en todo caso por las dos clases magníficas, y sí quería, al hilo de la pregunta de José Luis, que me parecía muy pertinente, yo he necesitado unos segundos más para poder ver la transparencia con un poquito más de detenimiento. ¿Es posible pasarla en este momento? La de los porcentajes que se producen de pobreza infantil en algunos países. ¿Podría poner? ¿Sí? Es que a mí también me ha llamado la atención algunos porcentajes y no he tenido tiempo de verlos todos. La primera de todas. Era violencia, perdón, exacto, era violencia, sí. Sí. En conflictos no. Vale, sí, ya entiendo, perdón. Esta, ¿no? Yo lo veo aquí, pero no. Sí, la van a poner ahora. Sí. Vamos entonces era esto, nada más, ¿no? Ahora la van a poner. Y hacemos la otra pregunta, por favor. La otra intervención. Brevemente, yo querría solicitarle un comentario sobre el contraste cultural. En el caso de los niños migrantes y de la poca experiencia que yo tengo, a veces los veo, sobre todo cuando provienen de determinadas culturas, los veo atrapados entre la cultura que ellos reciben en la escuela, en la sociedad, en su entorno, y la que reciben de su familia de origen, ¿no?, la familia con la que están aquí. Y yo creo que eso les produce una pobreza en el sentido de que no se sienten integrados en ningún sitio. Y generalmente repercute, de la experiencia que yo tengo, en unos pobres resultados académicos, lo cual a un niño es ya lo que le faltaba, a añadir a la migración unos resultados académicos catastróficos. Y hay una segunda cuestión, y es que yo me planteo hasta qué punto en Occidente se ha avanzado lo suficiente para entender la cultura tan diferente que hay en los países en fase de desarrollo, porque a veces se pretende ayudar con parámetros occidentales en culturas donde realmente no encajan. Sé que estamos muy mal de tiempo, pero si pudiera dar un par de pinceladas a ambos temas, al menos para mí sería de utilidad. Y nuevamente gracias por su ponencia. Muy bien, ya Pues, tienes aquí sí. también los datos. Sí, perfecto. No, era esta, ¿no? Era esta, sí. Vale, José. Pues muy rápidamente, sobre el enfoque de derechos, yo creo que fue mañana lo comentaré también, fue un gran avance de la Convención de Naciones Unidas, el reconocimiento del niño y la niña como sujeto de derechos, ¿no? Un poquito. Sí, como sujeto de derechos, que es, digamos, es el paso que da esa convención respecto a circunstancias anteriores, y además que lo haya hecho a través de una convención que es vinculante y que fue, mañana lo diré, pero la Convención de Derechos del Niño fue la convención de Naciones Unidas que más rápidamente se ratificó. No tardó más que un año. Normalmente las convenciones entre que se aprueban y se ratifican pueden pasar 4, 5, 6 años, ¿no? En un año se ratificó y que además fue ratificada por el mayor número de países. Curiosamente, con la excepción de Estados Unidos y con algún otro país que hizo matizaciones sobre algunos ámbitos, ¿no? Y yo creo que una de las grandes aportaciones que tiene es este reconocimiento de derechos, que es sujeto de derechos. No solo son seres tutelados, sino que son sujetos de derechos, eso sí, que pueden ejercer
esos derechos en muchas ocasiones a través de la tutela y por tanto digamos que es el adulto, la familia muy centralmente y en su caso el Estado el que tiene que velar porque esos derechos se cumplan. Hay dos inconvenientes que relacionan un poco con lo que la pregunta que estaba formulando. Hay dos inconvenientes que tiene para mí la Convención. Uno primero es que identifica ese sujeto o identifica la agencia que asignamos al ser sujeto de derecho es fundamentalmente a la participación, ¿no? Y por tanto lo que pide de una manera un poco ambigua es que se cuente con el niño y la niña, la opinión del niño y niña a la hora de confeccionar, diseñar las políticas públicas, lo cual es totalmente aceptable, pero sin embargo yo creo que presta menos atención a lo que yo he querido insistir, ¿no? Es que para analizar estos problemas hay que entender cómo los niños y niñas toman las decisiones, porque en muchas ocasiones, no estoy hablando de niños de 6 años, sino de niños de 15 y 16, toman decisiones. Y toman decisiones haciendo su análisis del entorno en el que se mueven. Entonces es necesario entenderlos para saberlo, ¿no? Respecto a cómo estos derechos se trasladan en forma de reclamación jurídica, ¿no? En la mayor parte de los casos queda digamos, aunque existen en muchos países la posibilidad de canalización a través de un defensor, por decirlo así, de un agente que actúa en defensa de los niños para que pueda haber una canalización de las denuncias, en la mayor parte de los casos son denuncias, digamos, que se gestionan a través de adultos. Y, por tanto, hay un inconveniente importante si es que en algún caso hay un conflicto. Siempre hay un potencial conflicto entre adultos y niños, ¿no? Aunque no sean en el seno familiar, pero siempre hay un potencial de conflicto ahí y que a veces no queda resuelto en esta definición de los derechos. De hecho, yo creo que un segundo inconveniente de la Convención es que no deja claras las responsabilidades. Es decir, ¿por qué? Sabemos que la prioritaria es la de la familia y la subsidiaria, por decirlo así, es la del Estado, es más o menos en su formulación. Pero claramente, digamos, no es claro en qué momentos el Estado tiene que actuar de manera obligada por incomparecencia de la familia en defensa del niño. No está bien definido ese campo, ¿no? Y por tanto hay muchos casos que quedan en zonas grises de niños que no son atendidos familiarmente y que el Estado tampoco se hace cargo de ellos simplemente porque no hay una denuncia por medio y por tanto no entra en este campo. Respecto al contraste cultural, sí, yo lo que señala usted es muy claro. Quienes más lo han estudiado son Estados Unidos, que es el país que ha tenido más inmigración. Y claramente, pero bueno, lo vemos en otros países, ¿no? Claramente lo que se percibe es que mientras que la primera generación migrante tiene una clara intención de integración, ¿no? Y hace un esfuerzo notable por integrarse en lo que puede, la segunda generación, que ya se siente ciudadano del país en donde ha nacido o donde se ha formado, sin embargo, no se siente ciudadano completo, ¿no? Precisamente por este tipo de contradicciones, muchas veces deliberadas y otras veces no tan deliberadas de la familia. O sea, la familia lo que pasa es que no es capaz de transformarse en una única generación todas sus raíces culturales y por tanto las mantiene en el seno de la familia, como mantiene el idioma, y entonces el niño vive entre dos aguas, por decirlo de alguna manera, o el niño o la niña, ¿no? Y realmente esto es en muchos casos cuando una de esas culturas viene asociada a un cierto estigma, origina un conflicto notable. Por solo contar un caso que nos afecta a 3 que estamos aquí, porque lo estudiamos, ¿no? Que tiene que ver con el uso del idioma, ¿no? Cuando se hacían las encuestas en los años 80 en Estados Unidos, había lo que nos dicen los estudios es que había un ejercicio deliberado de los latinos de abandonar el español para pasarse al inglés para que no se estigmatizase como segmento social si lo identificaban con el español, que era el inmigrante latino, pobre, maleducado, o sea, con poca educación, normalmente indolente, etcétera, etcétera. Todos los estereotipos que asociaban a esa. Y sin embargo, por ejemplo, una cosa sorprendente es que ahora, en los últimos estudios,
en la medida en que una comunidad latina se ha hecho más visible y más poderosa, con medios de comunicación propios, incluso con políticos propios, con líderes empresariales propios, ese fenómeno ya no es tan acusado y hay muchos que confiesan que hablan el español sin ningún problema, de una manera más natural, ¿no? Es decir, que ahí cuando hay un problema de estigma, hay un problema también de inferioridad que se gestiona muy mal, ¿no? Por parte de los niños en un proceso formativo. Y lo otro, no puedo estar más de acuerdo, la acción de desarrollo de los países desarrollados, en la mayor parte de las ocasiones se nutrió de la idea de que nosotros éramos el ejemplo para ellos, ¿no? Y por tanto lo que hacíamos era trasladar no solo recursos, no solo tecnología, que en algunos casos podía ser adecuada y en otros no, sino también nuestra forma de ver el mundo, porque entendíamos que era la fórmula de ver el mundo que conducía al éxito, ¿no? Y realmente, bueno, en primer lugar, la sostenibilidad nos hace ver que nuestro modelo no es trasladable, porque si lo trasladásemos haríamos el mundo invivible, ¿no? Insostenible. Por tanto, que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestros modos de producción, de consumo, ¿no? de valores, etcétera, y que además que la diversidad es una pauta que nos enriquece a todos. Es cierto que hay algunos valores que quisiéramos reivindicar de manera universal, fundamentalmente asociados con los derechos humanos, ¿no? Y con la dignidad de las personas, pero pensar que esos derechos son solo nuestros es un ejercicio de soberbia que yo creo que no. La Carta de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos la firmaron todos los países, ¿no? Y es claro que aunque la tradición occidental está detrás de esas concepciones, también lo están muchas otras culturas de las que se ha nutrido también Occidente, ¿no? Si no es por los árabes no hubiésemos perdido buena parte de conocimiento griego, ¿no? De la filosofía griega. O sea que muchas veces Occidente actúa con una cierta prepotencia que creo que no ayuda, porque los procesos de cambio es necesario darles tiempo, ¿no? Para que se produzcan y no imponerlo. No quiero parecer demagógico, pero el extremo de esta visión son nuestras intervenciones, entre otros, en Afganistán o en Irak, ¿no? Pensar que podemos construir desde fuera democracias, en lugar de pensar que hay que acompañar procesos de transformación social en los países y ayudar a sendas que son mucho más largas de las que quisiéramos en nuestro imaginario. Pero que finalmente estos cortocircuitos, esta especie de atajos, al final muchas veces se pagan, y vemos en estos dos casos claramente dos fracasos notorios, ¿no? De este modo de ver nuestra superioridad que existe en el ámbito de los recursos y en el ámbito de la tecnología, trasladarlo también al ámbito de la forma de la organización social y de los valores y culturas propios de cada región. Bueno, pues Ale, muchísimas gracias. ¿Quedaba claro lo del cuadro también? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias y nada, perdón. Perdón, Ima. ¿No? Bueno, pues Ale, tú ahora lo hablas con el profesor, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y hasta mañana, ¿eh? Gracias.